Bueno, el título de esta enseñanza se llama De tal palo, tal astilla. Y como Roberto mencionó, hemos estado viendo una familia, un linaje de Génesis, que vamos a tocar ahorita otra vez. Pero quiero enseñarles unas fotos. ¿Los conocen? Yo escogí esta foto para mostrar ese concepto de que la astilla, ¿verdad?, es del palo. Porque si pueden ver a Jeff y a Sawyer, se parecen mucho ahí, su manera de sonreír y estar ¿verdad?, parados. Y Olivia y yo tenemos la misma inclinación de cabeza, ¿verdad? Y todo el mundo dice que Linnea y Olivia, ¿verdad?, son igualitas. Bueno, aquí hay otras. Bueno, estas son fotos un poquito más viejas. Mis ancestros son por el lado de mi mamá, son de Suecia y Noruega. Por el lado de mi papá, son de Alemania y los lugares por ahí. De todos ellos, yo heredé mi altura, mi pelo rubio, ¿verdad?, mis ojos azules. Bueno, algunos genes tal vez recesivos ahí, pero ahí están todavía. Y eso se refleja en mis hijos también, ¿verdad? Mezclado con los genes de mi esposo. Pero también yo heredé cosas no genéticas, igual como todos nosotros, ¿verdad? Cosas positivas, tal vez una ética de trabajo fuerte, un amor para animales y naturaleza, la música, cosas así. Un sentido de comunidad, amor al prójimo, pero también, ¿verdad?, una tendencia que lucho mucho de acumular cosas no necesarias por miedo de escasez, ¿verdad? Muchos de esos crecieron, bueno, mis antepasados, ¿verdad?, que eran inmigrantes pobres, y después mis abuelos que pasaron por la Gran Depresión económica de los 30, ¿verdad? Tienen esa tendencia, todos tenían. También como buenos europeos del norte, un estoicismo a veces tóxico, ¿verdad?, que me enseñó no mostrar mis emociones o que me enseñó negar mis emociones. Una tatara, no sé cuántas veces para atrás, abuela, llegó a los Estados solita, embarazada, algo que marcó la historia familiar. No se sabe exactamente qué pasó, pero es algo en mi historia, mi linaje. También un tatarabuelo, otra vez, no sé cuántas veces para atrás, pero que tenía 4 esposas, todas murieron de maneras muy sospechosas. No se sabe qué pasó o por qué seguían casándose con él, no sé, ¿verdad? Por el lado de mi papá, bueno, si no se adivinaron todavía, en la foto más grande, este es mi papá y mi mamá, y la machita ahí soy yo. Parece un poquito a Linnea y Olivia, ¿verdad? Si las conocían de pequeñas. Y las otras fotos, la chiquita de arriba con su carita así, esa es mi mamá. Igual se parece mucho a Linnea, ¿verdad? Y en la foto de abajo son mis abuelos paternos y todo el mundo dice que yo parezco a mi abuela. Entonces no sé si la pueden ver muy bien, pero ahí está. Bueno, y de ese lado de mi papá no se sabe tanto, pero igual, en cada lado de mi familia, ¿verdad?, hay cristianos, hay no cristianos, hay un linaje en realidad privilegiada. Hay cosas, bueno, hay muchos tipos de personas, pero en algún momento de mi linaje, entre mis familiares, tuvieron que hacer una decisión, tomar una decisión firme de seguir a Cristo o no seguir a Cristo.
para la gloria y honra de Dios, puedo decir que mis 4 abuelos, todos tomaron esa decisión muy seriamente y eso marcó una diferencia para sus hijos, también para sus nietos, inclusive a mí. Y vamos a hablar un poquito más sobre los linajes hoy. Tomemos unos momentos para reflexionar en nuestras familias, nuestros linajes, las generaciones que vinieron antes que nosotros. No sé si pueden leer eso. ¿Ok? Hay cosas positivas, cosas negativas que nos han pasado, que ellos nos han pasado también. Y quiero que reflexionemos en cómo esas cosas nos han afectado, ¿verdad? Lo positivo, por supuesto, pero también el negativo. Los patrones, las heridas, las decisiones de los abuelos, bisabuelos, de nuestros padres, pecados, debilidades que nos heredaron. Tal vez hemos sido víctimas de abuso y tal vez ese abuso hemos continuado. O tal vez hay una raíz de egoísmo, perfeccionismo. Yo entiendo ese mucho. Cosas que nos tienen atrapadas. Violencia, miedo, ansiedad, alcoholismo o otras adicciones, pornografía. Tal vez usted ha luchado con su autoestima o su salud mental. Tal vez todos los hombres de su familia son infieles o machistas. O qué tal cosas como la ira, la codicia, racismo, prejuicios, pereza, arrogancia, una actitud de no puedo, me rindo. Bueno, no es una lista exhaustiva, pero cubre muchas cosas, ¿verdad? Cosas que nos pueden encadenar. Tengo esa palabra subrayada para verla bien. Nos pueden encadenar. Y a veces ni nos damos cuenta hasta que sea muy tarde. Son cosas normales, cómodas. Y tal vez usted ya sabe cuál es la suya. En este mes de febrero, otra vez, hemos visto a través de Génesis las historias de un linaje ordinario con muchos problemas, una familia también escogida por la pura gracia de Dios para cumplir sus propósitos de salvación en la tierra. Y hoy vamos a cerrar esta serie viendo algunos de esos personajes, tal vez por otro lente. La semana pasada, Jeanette nos enseñó sobre Judá y Tamar y las mentiras y el engaño de los dos, ¿verdad? Y para repasar brevemente, Judá tenía miedo de perder su tercer hijo. Recuerden que los primeros 2 eran unos, ¿verdad?, perversos y malvados, y Dios mismo les quitó la vida. Y Tamar, ¿verdad?, su engaño era para garantizar sus derechos y obligar a Judá a cumplir con sus deberes hacia ella. Y también mencionó, ¿verdad?, que Judá estaba involucrado con los hermanos, ¿verdad?, cuando vendieron a José a los ismaelitas, y él con sus hermanos, ¿verdad?, también mintieron a su padre Jacob. Pero interesantemente, si vamos para atrás, en el linaje de Judá, unos capítulos, ¿verdad?, antes en Génesis, vemos a Jacob y que él tenía sus propias tendencias de engaño y de las mentiras. En Génesis 25 y 27, Jacob aprovecha el hambriento de su hermano Esaú y le presiona para que le venda sus derechos del primogénito. Y después, con su mamá, ¿verdad?, engañan al papá para que Jacob reciba la bendición de lo mismo, del primogénito, y no el hermano. Y
vamos más atrás, porque esta raíz, ¿verdad? Esta mata viene de una raíz. Isaac y Rebeca. Espero que puedan ver algo de un patrón ya. Isaac, que era el papá de Jacob y abuelo de Judá, tiene su propia historia de mentiras. En Génesis 26, cuando durante una hambruna Dios le dirige a Isaac llevar su familia a Gerar para vivir, los hombres del lugar tenían mucho interés en su esposa Rebeca. Y por miedo de que le mataran para tenerla, él les dice que es su hermana. Bueno, ellos descubren la verdad y el rey Abimelech se enoja. Aunque, digamos, noten eso, ¿verdad? Él sabe lo malo que hubiera pasado si alguno de los hombres le hubiera tomado a Rebeca como esposa. Él siendo un rey pagano. Pero ¿a alguien le parece esta historia? ¿La han escuchado en otro lado? ¿Verdad? No fue solo Isaac, Abraham y Sarai. Bueno, de hecho, no es la primera vez que pasa en Génesis, es la tercera vez, porque Abraham y Sara, ¿verdad? 2 veces hicieron la misma mentira. Al principio del capítulo 12 de Génesis es cuando Dios llama a Abraham, ¿verdad? Y le dice que vaya a otra tierra que él le va a enseñar. Y le hace muchas promesas. Entonces Abraham obedece. Y con su familia, ¿verdad? Hace el viaje, pero lo lleva a Egipto. Igual por una hambruna. Hay detalles muy interesantes aquí, ¿verdad? Y al llegar ahí, todos empezaron a hablar sobre la belleza de Sarai. Y hasta el faraón se dio cuenta. Y al final, básicamente, Abraham termina vendiéndola al faraón, ¿verdad? Otra vez diciendo que es su hermana. Y no muere, eso sí, no muere, se salva, pero se enriquezca a la misma vez a cambio de su esposa. Yo creo que hay cosas más que las mentiras y el engaño que pasan aquí que están mal, pero no vamos ahí hoy. A Dios no le agrada este arreglo y le manda plagas al palacio de del faraón. Y el faraón reconoce de una vez por qué vinieron las plagas. Y le regaña a Abraham y lo expulsa de Egipto. Y otra vez es interesante, un rey que no conoce al mismo Dios de Abraham, pero reconoce el mal y arrepiente. Bueno, es muy común esta práctica de mentir sobre la esposa o Abraham. Ahora Abraham no aprendió la lección. Porque en capítulo 20, Abraham y Sara, otra vez Sara, bueno, ahora es Sara, van a Gerar para vivir y le cuentan la misma cosa de lo que es la hermana, ¿verdad? Al rey Abimelech, quien de una vez lleva a Sara a su palacio para tomarla como esposa. Pero pausemos. ¿Escucharon los detalles ahí? ¿No es igual a lo que pasó con Isaac y Rebeca? ¿Verdad? Hasta Abimelech, nombre de rey, y Gerar en el mismo lugar. Probablemente no es el mismo Abimelech, ¿verdad? Porque eran años después. Pero tal vez este es el padre o el abuelo del otro. Puede ser, igual era un nombre común. Pero es posible que por la experiencia de este Abimelech, ¿verdad? El que siguió tenía más cuidado y conocimiento. Porque Dios le aparece a este Abimelech en un sueño. Otra vez, un rey pagano, interesante, ¿verdad? Pero le advierte de que Sara es casada y que no la tome como esposa. En adición, por causa de esa mentira,
Todas las mujeres en la familia de Abimelech quedaron estériles hasta que Abraham oró por ellas. Nuestras decisiones tienen consecuencias, no solo para nosotros mismos, pero para otras. Bueno, estamos hablando de linajes, ¿verdad? Para nuestros descendientes hay consecuencias, positivas o negativas, pero también para la gente a nuestro alrededor, en la iglesia, los vecinos, sobrinos, etc. Bueno, entonces podemos ver la cadena, ¿verdad? Empezando con Abraham y Sarai, Isaac y Rebeca, Jacob, hasta Judá y Tamar, y quién sabe, ¿verdad? Si en algún momento alguien cortó con esas mentiras y ese tipo de engaño. Y podemos ver aquí otra vez como esa raíz de engaño fue heredado de una generación a la próxima. 4 generaciones de que sepamos, ¿verdad? Ahora, bueno, y no sabemos antes de Abraham también, ¿verdad? Pudo haber empezado muy antes. Igual vimos la historia de Caín y Abel, ¿verdad? En la primera semana de febrero. Bueno, estas historias nos muestran un principio muy importante, algo muy concreto, de cómo hay genes, ¿verdad? Y después hay comportamientos, pecados y patrones repetidos a través de las generaciones. Y los ancestros que vemos en Génesis no son muy diferentes a los nuestros. Como les dije al principio, en algún momento mis abuelos, después mis papás, tuvieron que tomar decisiones importantes en sus vidas de cómo vivir, quién seguir, cómo vivir, iban a vivir según los principios del reino de Dios o según lo viejo, lo anterior, ¿verdad? Lo bueno y lo malo, ¿verdad? A veces tenemos que escoger, no es que hay que votar todo. ¿Cómo lo hicieron? Y cómo hoy podemos nosotros cortar pecados generacionales, patrones no sanos, heridas y cadenas que nos atrapan y que a veces sin querer podríamos pasar a las futuras generaciones. Generaciones biológicas y también espirituales. Bueno, como Génesis nos da un ejemplo significativo del problema y sus consecuencias, ¿verdad? Algo que nos afecta a todos. El Nuevo Testamento, que vamos a utilizar hoy, nos muestra unos principios como de solución, digamos. Porque la pregunta ¿es suficiente decir algo, ya basta, hasta aquí, ¿verdad? ¡Puf! Se desaparecen las décadas y a veces siglos de esos patrones y ciclos. Bueno, tal vez en algunos casos eso sí pasa, ¿verdad? Hay milagros así, instantáneos. Hay esperanza, ¿verdad? Pero para la mayoría de nosotros necesitamos ayuda, práctica, mucha disciplina para aprender a vivir en libertad, la libertad que Dios nos ofrece. Eso es la realidad. Bueno, Pablo nos da en Romanos 12 y en muchos otros lados también hay otros ejemplos, pero hoy vamos a ver un pasaje de Romanos 12:2 que seguro es conocido por muchos. ¿Pueden leer conmigo? Por si acaso de que necesitan despertarse. Ok, listos. Dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Voy a proponerles 5 pasos prácticos para ayudarnos en este proceso de transformación que Pablo nos insta a cumplir.
organicé esas estrategias en 5 R's para ayudarnos a recordarles. Entonces, vamos con el número 1. Primero tenemos que reconocer las conductas y costumbres que hemos heredado de nuestros antepasados. Entonces, este paso número 1 es una reflexión honesta. Para este primer paso es de suma importancia la oración. Si le pedimos a Dios que nos enseñe los áreas de debilidad, pecado, patrones dañinos en nuestra vida, Él es fiel de hacerlo. Él quiere sanarnos y es el Dios de la luz y la verdad. Pero este primer paso requiere mucho coraje también, mucha valentía, porque a veces no es fácil vernos como somos por dentro. Dentro de todo lo lindo, hay cosas que preferimos negar y ignorar o minimizar. Eso no está tan mal, así soy yo. Entonces, empecemos con una reflexión honesta, una búsqueda por dentro que requiere la ayuda del Espíritu Santo y también mi valentía. Paso número 2. Bueno, hice lo que pude, ¿verdad? Arrepentimiento. Hay 2 R's, entonces está bien. En inglés empieza con R, ¿verdad? Hay 2 principios sobre el arrepentimiento que quiero descartar hoy. Primero, eso significa que estoy de acuerdo con Dios en cuanto a mi problema, lo que Él me enseñó en mi reflexión, ¿verdad? Mi pecado, lo equivocado que he sido, lo terco o dañino. También lo que me enseña sobre mis heridas y secuelas que yo mismo he vivido y recibido, tal vez de otros. Y esta es la parte de Romanos 12:2 que dice, dejemos que Dios nos transforme. Si vamos a dejarlo, tenemos que darle la razón y estar de acuerdo con Él. Y segundo, requiere tomar una firme decisión de cambiar y un compromiso para hacerlo. ¿Por qué un compromiso? ¿Verdad? Otra vez ese ¡puf! Y se desaparecen mis problemas. Bueno, no es realista la mayoría de los casos, ¿verdad? ¿Por qué un compromiso? Porque hacer cambios muchas veces es muy difícil. Sanarnos por dentro puede ser muy doloroso. Tenemos que tener una convicción tan fuerte que nos pueda llevar un paso más cuando querramos volver a lo viejo. Entonces, reflexión, arrepentimiento. Paso número 3. Renovación de la mente o renovar la mente. Si los primeros pasos son relativamente rápidos, a veces nos cuesta llegar hasta esos primeros 2, ¿verdad? Aquí entramos en el proceso a largo plazo. En ciertos casos, un proceso de toda la vida, dependiendo, ¿verdad?, del caso. Tenemos que reconstruir los pensamientos y sus caminos en nuestro cerebro, ¿verdad? Renovar la mente, como dice Pablo. Mucho de lo viejo viene de patrones de pensar equivocados, de distorsiones que hemos aprendido a creer y vivir, lentes que nos dieron para ver el mundo que necesitamos cambiar. Este paso requiere, no sé si se puede decir, reeducarnos, ¿verdad? Y la psicología hoy en día tiene mucho que decir sobre la plasticidad del cerebro y su habilidad de cambiar. Por dicha, ¿verdad? Porque estas cosas no solo aplican a los jóvenes. Nunca es tarde. Dios es Dios de misericordia renovada cada mañana, ¿verdad? Dios de muchas oportunidades. Nunca es tarde. Y por dicha hay muchos recursos disponibles para ayudarnos. Y aquí hay una pequeña lista, ¿verdad? Consejería, libros, hay muchos libros. Hay grupos de apoyo, clases que podemos tomar, hasta YouTube. Si usted busca en YouTube videos, ¿verdad?, de cómo superar, ¿verdad?, cosas, hay un montón. Pero ojo,
el hecho de que existan estos recursos no nos sirve para nada si no los aprovechamos. No es una cosa de que yo pueda hacerlo solo, ¿verdad? Entonces, número 4, necesitamos ayuda. Número 4, el paso se llama rendir cuentas. Y este paso aplica en ambos casos de querer cortar un pecado, un patrón no sano, igual que cortar con otras cosas, las heridas, pensamientos aprendidos, ¿verdad? Que tal vez yo pienso que solo me afectan a mí, pero cuidado con eso. A veces las cosas que yo creo que solo me afectan a mí, realmente están afectando a muchos, ¿verdad? A veces también necesitamos ayuda en perdonar los que vinieron antes, los que me hicieron daño, ¿verdad? Todo eso puede ser parte de un proceso de sanación. Y este paso abarca la idea de transparencia. En inglés decimos accountability, que tiene que ver con contabilidad más o menos. Dios nos creó para vivir en comunidad y necesitamos buscar a personas indicadas, a veces capacitadas, personas de confianza, ¿verdad? Usando nuestro discernimiento, por supuesto. Pero esas personas que nos puedan acompañar en el viaje hacia la transformación. Yo necesito gente que se comprometan a preguntarme las cosas difíciles, que me animen, que oren por mí y con quienes yo me comprometo a decir la verdad y recibir su retroalimentación de manera continua. Entonces, rendir cuentas. Y paso número 5, reparar daños. Este paso es para casos apropiados, para cuando mis acciones, mis patrones, mis heridas, mis pecados han causado daño en otros. Puede incluir pedir perdón, ¿verdad? Ojalá. Pero también es un esfuerzo a largo plazo, de poner las cosas bien en una relación, mostrando el fruto y los cambios que Dios está haciendo en mí. Un gran ejemplo bíblico de alguien que reparó daños es Zaqueo. Recuerden que después de arrepentirse, ¿qué hizo? Se comprometió a devolver múltiples veces todo lo que había robado de la gente, ¿verdad? En su trabajo como recaudador de impuestos. Y aun si la restauración de una relación no sea posible ni recomendable, porque hay casos así, ¿verdad? Este paso significa que todavía yo sigo en los nuevos caminos con otras personas en mi vida. Y es esta parte de conocer y vivir, mejor dicho, la perfecta y agradable voluntad de Dios que Pablo nos menciona. Entonces aquí están los 5 R en una lista. Reflexión honesta, arrepentimiento, renovación de la mente, rendir cuentas y reparar daños. Y tal vez para algunos estas cosas, ¿verdad? Han visto en otros lados, ¿verdad? Alcohólicos Anónimos, y hay muchos grupos como de cambiar que utilizan pasos así. Bueno, Alcohólicos Anónimos usan 12 y yo hice como un resumen mía. Bueno, en conclusión, hay esperanza. No es obligatorio repetir los ciclos y patrones dañinos de nuestros ancestros. Es que Dios nos ofrece algo mejor que las cosas viejas, mejor que las cadenas conocidas que se hacen cómodas a veces. ¿Lo creemos? ¿Le creemos a Dios que luchar contra una adicción vale la pena? ¿Que vivir en libertad realmente es mejor que ser esclavo a un placer pasajero o engañoso? Creo que hacer el trabajo de sanar mis heridas interiores realmente es mejor para mí y mis seres queridos. Que cortar con los patrones de ira o del egoísmo, la infidelidad o engaño de nuestros antepasados puede hacer una diferencia en las futuras generaciones.
No podemos cambiar el pasado, pero sería interesante saber cómo hubiera sido diferente la historia del linaje de Abraham, igual el linaje nuestro, ¿verdad? Si alguno de esos personajes hubiera dejado las mentiras, en el caso de Abraham, usted puede llenar, ¿verdad?, el blanco con su propia historia. Pero ¿cómo hubiera sido diferente nuestra vida? ¿Verdad? Si las decisiones de nuestros abuelos, papás, bisabuelos, etcétera, hubieran sido diferentes, ¿verdad? Otra vez, positivamente o negativamente. Como la única persona que puede tomar este tipo de decisiones es usted, ¿verdad? Tenemos responsabilidad individual. Hay que preguntarse, tenemos que preguntarnos, ¿qué tipo de vida quiero vivir yo con los días que me quedan? ¿Qué tipo de legado quiero dejar para los que vienen después de mí? ¿Podemos imaginar las consecuencias positivas para nuestros descendientes? Perdón. Lo que pueda suceder si tomamos los pasos necesarios, tal vez pasos así, de los 5, para romper cadenas y vivir conforme a la agradable y perfecta voluntad de Dios. Mi abuela materna era maestra escolar. Yo también he sido. Mi mamá quiso ser misionera y nunca la fue tiempo completo, pero mis papás siempre apoyaban a misiones y me leían libros sobre misioneros y me pasaron su amor para Dios y el mundo. Y aquí estoy yo, producto de un linaje, ¿verdad? ¿Hay cosas que todavía necesito sanar y cambiar? Claro que sí. Claro que sí, estoy en proceso. Pero los pasos que mis abuelos tomaron cambiaron las vidas de sus hijos y nietos, otra vez inclusive a mi persona. Y yo espero que sigan marcando una diferencia en las vidas de mis hijos y mis nietos también. El título de este mensaje era De tal palo, tal astilla. Y les dejo un pensamiento final. ¿Quién es nuestro Padre perfecto? Dios. Somos, como cantamos, hijos adoptados y también fuimos hechos a su imagen. Entonces, mientras vayamos creciendo en Él, enraizados, injertados en su amor, que reflejamos más y más la semejanza de su Hijo Jesucristo. Si somos astillas, que tengamos el ADN del palo, que es nuestro